Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro titulado Uso y gestión del agua en zonas semiáridas y áridas, el caso de la región de Murcia, España y Baja California Sur, México, del que son editoras la profesora Lola Frutos Valibrea de la Universidad de Murcia y Lorela Casterona Davis de la Universidad de Baja California. Como somos muchos en la mesa, en aras de la brevedad voy a ir presentando a mis compañeros conforme vayan teniendo el uso de la palabra. En primer lugar lo tiene el profesor Conrado Navalón, coordinador de Editum de la Universidad de Murcia. Bien. Muchas gracias, señora vicerrectora. Buenas tardes a todos. Me han dicho breve un minuto y voy a intentar simplificar el minuto. Es decir, simplemente pues, agradecer que las autoras hayan confiado con el servicio de publicaciones, con Editum, para publicar este libro. Y en este momento pues, me alegra que como cabeza visible del servicio de publicaciones me alegro muchísimo, siento un lujo que estar hoy aquí en esta mesa presentando este libro. Ese los 20 segundos y el resto, si tuviera que seleccionar alguna idea, yo me quedaría con la idea de decir que siempre he admirado a las profesoras, en concreto a Lola Frutos, aquellas profesoras que han sabido ejecutar claramente los tres misiones de la universidad: la formación, la docencia, la investigación y la transferencia. Y Lola desde siempre ha sido una profesora de la Universidad de Murcia que ha logrado combinar perfectamente esos tres elementos. No vamos a hablar de la formación, que está ahí, la docencia, ni de la investigación, sino hablamos de este libro que ejemplifica muy bien lo que es la transferencia, el compartir los conocimientos con la sociedad, con la universidad, con la comunidad científica, y no solamente compartirlos, sino aportar elementos sustanciales. Y creo que este libro, esta compilación de trabajos interdisciplinares, multidisciplinares, abordados de distintas perspectivas, hace una aportación sustancial. Y el último segundo sería pues, para decir muchas gracias. Lola. Muchas gracias, Conrado. Se nota que somos amigos. En primer lugar, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta presentación. Querida vicerrectora, director de Editum, amigas y amigos que habéis venido. Yo voy a hablar fundamentalmente breve, pero un poco de cómo se ha gestado esta obra. Si hay un hito paradigmático multidisciplinar de investigación es el agua. Entonces la intención que hemos tenido, hemos sido dos sociólogas muy distantes en puntos del planeta, Lorela Casterona Davis de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México y yo misma de la Universidad de Murcia, quizá por esa vocación interdisciplinar de la sociología, pues lo que hemos pretendido es aproximarnos al análisis, al estudio, al uso y gestión del agua en zonas áridas y semiáridas, precisamente utilizando como hilo conductor la sostenibilidad, porque sin sostenibilidad pues, todo se traduce en tensión y es un problema. Yo creo que es en los foros científicos y técnicos en mayor medida que en la gestión institucionalizada del agua, donde se está abriendo una nueva visión del agua, donde se ha pasado de considerar la tecnología como un factor, considerar el agua como un factor más que la tecnología es la clave del asunto, a considerar ya el agua con un enfoque sociopolítico. Yo creo que, desde mi punto de vista, más en los foros científicos y técnicos. El libro es fruto de la reflexión de 41 autores. Son muchos los autores porque están organizados en 19 capítulos. Muchos de los capítulos son de varios autores. De esos 19 capítulos, 10 corresponden a investigadores españoles murcianos y 9 a mexicanos. Están estructurados en distintas perspectivas. La primera de ellas es la perspectiva de desafíos globales, la aridez como el cambio climático. La segunda es la perspectiva ambiental. Y la tercera sería la perspectiva social, política y jurídica. Y la última perspectiva que contemplamos es la económica. Esta obra
es fruto de dos trabajos de investigación previos. Uno de ellos es un proyecto de cooperación iberoamericana subvencionado por la ECID, que consistió en dos seminarios internacionales, uno que se realizó en el 2008, en mayo, en La Paz, en Baja California, que llevaba sobre todo como subtítulo la búsqueda de alternativas para el uso sostenible del agua, donde la desalación tuvo un importante papel que fue muy seguido por los medios de comunicación mexicanos y por toda la comunidad científica y la sociedad en general, entre otras cosas porque aquella zona es todavía muchísimo más árida que la nuestra. El segundo seminario internacional se realizó en la Universidad de Murcia, meses después, apoyado por el Departamento de Fundamento de Análisis Económico y mi departamento, Sociología y Política Social, y también colaboró en la Fundación Seneca. Y además de ese proyecto de investigación, de ese PCI, hay otro proyecto que en este caso fue la Fundación Seneca, que bueno, lleva un título parecido, Gestión y usos del agua y construcción del discurso en torno al agua en la región, que fui yo profesora investigadora responsable, y donde participaron dos economistas, Constantino Martínez Gallur y Manuel Tobar, y Victoria Aragón, que entonces era doctoranda y desde esta mañana doctora ya, cum laude. Ya la hemos felicitado y lo hemos celebrado debidamente. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Seneca su colaboración también en la edición de Editum. Y ya voy a hacer una breve referencia, por supuesto, la obra de los autores mexicanos que no han podido asistir por la crisis, lo caro del viaje, pero creo que establece interesantes puntos de vista donde se ven los contrastes entre la región de Murcia y Baja California. Y voy a hacer una brevísima referencia a algunos de los trabajos que aquí se presentan de los autores españoles murcianos. En primer lugar, hay un trabajo muy especial con el que es el primero al cual me voy a referir, que es el capítulo 9, póstumo, de María Teresa Pérez Picazo, que es un referente académico y una amiga entrañable, y a ella dedico el libro y, por supuesto, todo este acto. Tantas veces que hablamos, María Teresa y yo, de cuándo íbamos a celebrar la salida de este libro. No tuvo tiempo de estar aquí, pero ella hace un interesante trabajo acerca de toda la gestión hidráulica a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Y yo creo que es la mentora un poco de cómo se tratan las cuestiones de agua. Ha sido la que nos ha dado el hilo conductor, donde la historia explica la situación que tenemos ahora. Aquí está, ya aprovecho para presentarlos porque todos los autores no están todas las perspectivas, muchos autores están sentados. Francisco López Bermúdez, que nos habla sobre todo de aridez, de suelo. Están los colegas de biología, Herminio Picazo, nos habla de sostenibilidad de agua, de territorio, de una manera conjunta. Así como los colegas de la Facultad de Biología, que están coordinados por Chari Vidal Abarca y María Luisa y Miguel Esteve y Julia y todo su equipo, donde nos explican perfectamente la necesidad del drenaje de la cuenca del Segura, con indicadores bien interesantes, donde la perspectiva ambiental está muy bien explicada. También en el aspecto social, político y jurídico, el trabajo que hicimos Victoria y yo de un poco un trabajo de prensa, cómo se constituye el discurso en torno al agua a través de la prensa en la región, o el de otros compañeros también de la Facultad de Economía, donde hablan de capital social, recursos hídricos, desarrollo, utilizando estos conceptos que, aunque ellos sean economistas de formación, son conceptos muy sociológicos. También, desde el punto de vista del derecho, María Jimeno Casalduero nos explica pues, todas las técnicas jurídicas del uso sostenible del agua. Y desde el punto de vista económico,
el trabajo de Constantino Martínez Gallur y Manuel Tobar sobre las nuevas demandas del agua en la región, o el trabajo de Israel Sancho sobre el trasvase Tajo Segura. Y por último, que no he citado a mi compañero Andrés Pedreño, que junto con Pedro Baño y Irene hacen pues, un capítulo dedicado a una sociología del regadío de la región. Ante todo, lo que hemos intentado es una perspectiva holística, integrada. Por supuesto, sabemos que es algo aproximativo, es difícil conectar tantas perspectivas, pero es que en el agua convergen como un verdadero hito de investigación, pues tanto lo económico, lo social, lo jurídico. Y ya no quiero entretener más mis palabras porque no quería yo hablar del trabajo, sino dar la voz a alguna de las perspectivas, pero muy brevemente, porque queremos luego dejar espacio a nuestro conferenciante y dejarle el espacio a él. Después lo presentaremos. Entonces, ahora me gustaría dar la palabra a Francisco López Bermúdez, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Murcia, que nos va a hablar un poquito de su perspectiva. ¿Quieres poner? Muy bien. Muchas gracias, Lola. Y muchas gracias a los compañeros que nos sentamos en esta mesa, ¿no? Este libro lleva como título Uso y gestión de agua en zonas semiáridas y áridas, ¿no? Yo creo que uno de la falta de información, por lo menos del desconocimiento que se tienen de las áreas semiáridas y áridas, pues es el qué extensión ocupa. Mucho más desde la perspectiva territorial de este rincón de la península ibérica que es Murcia, que es el sureste, ¿no? Y pocos saben, muy pocos desconocen, que prácticamente la mitad de la superficie terrestre es árida, semiárida o subhúmeda, el 47%. Entonces, a veces, contemplando en dónde nos insertamos, creo que se entiende mejor, ¿no? Por tanto, el tema de la aridez en sus diversos grados ocupa pues, prácticamente la mitad de la superficie de las tierras emergidas. Otro aspecto importante es la vulnerabilidad que tienen estas regiones. Las regiones áridas y semiáridas, todo esto viene identificado por unos coeficientes, unos índices que no vienen al caso, pero la vulnerabilidad es alta porque son zonas de transición climática y por tanto son zonas vulnerables, son como fronteras climáticas y las fronteras, tanto climáticas y no digamos las políticas, son bastante conflictivas. De tal forma que un desplazamiento, en el caso por ejemplo de la aridez peninsular, pues estamos en una especie de sándwich entre el clima árido, desértico, y el clima templado húmedo, pues cualquier variación en cualquiera de estas afecta inmediatamente a estas zonas, ¿no? Esto es un problema importante y sobre todo porque en las regiones áridas y semiáridas, en las regiones de todo el mundo, el suelo y el agua son los recursos más importantes. Es decir, son las raíces vitales, son los recursos vitales, son las raíces de todas las cosas, son el alma de los ecosistemas y de los agrosistemas, el alma de los paisajes, en definitiva, que son recursos patrimoniales que son imprescindibles y además indisociables ¿para qué? Pues para la calidad de vida, diría más, para la paz social. Si no hay calidad, tanto en suelo como en agua, es imposible, ¿no?, que se pueda pensar en la sostenibilidad, en el desarrollo, pero no el desarrollo económico, sino el desarrollo humano, ¿no? Naturaleza e historia humana en las regiones secas, se engloba en las regiones secas tanto en las hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, aquellos que tienen unos balances hídricos negativos a lo largo de los años. Bien, pues en estas regiones, como en todas, pero especialmente en esta, naturaleza y historia humana son un binomio inseparable, ¿no? Los paisajes, por ejemplo, culturales de las regiones áridas, de las regiones secas, de la cuenca del Segura, del sureste de España, pues estas regiones no son más que un sistema complejo de relaciones físicas, biológicas, humanas, que se han ido intensificando a lo largo del tiempo, ¿no?, y que han constituido y han desembocado en los paisajes que podemos contemplar, ¿no? Y dentro de estas regiones hay un aspecto que también, y aludiendo más al sureste español, es la importancia que tiene la adaptación a la aridez. La importancia que tiene
esa sabiduría popular, que es lo que podríamos llamar la cultura tradicional del agua. Es decir, que han tenido una capacidad de adaptarse a esas condiciones y con un grado de sabiduría y de bienestar que hoy precisamente no gozan, ¿no? Bien, me estoy refiriendo naturalmente a esos usos tradicionales del agua expresados en toda una cultura, que un agua y unos suelos que han modelado la forma de ser de los agricultores, de esta gente, ¿no? Son, en definitiva, una adaptación expresado pues toda una arquitectura hidráulica, como son presas, como son diques, como son lumbreras, minas, alfaguaras, pozos de nieve, aljibes. Es decir, tenemos una cultura riquísima, desgraciadamente no valorada, y que son un ejemplo enraizado en la historia de adaptación, de magnífica adaptación a las condiciones de aridez. De tal forma que podemos decir que estas sociedades que nos han precedido pues han sido capaces de adaptar y vivir muy dignamente en un ambiente en donde no solo el agua estaba mimada y donde el agua se hacía un uso y gestión racional, sensato, ¿no?, sino también del suelo. Hoy yo creo que la sociedad actual es mucho más vulnerable, pese a la tecnología, es mucho más vulnerable a la aridez y a la sequía que lo eran las generaciones precedentes, ¿no? Yo pienso que la adaptación humana consiste precisamente en vivir en un equilibrio con la naturaleza, en vivir en un estado ligado, mimado, una especie de armonía, de ternura, y no es, en fin, no son experiencias poéticas, sino que es una realidad que desgraciadamente no sabemos valorar, ¿no? Pues bien, en la actualidad, pese a que las relaciones humanas con el agua y el suelo son más intensas y variadas que nunca, más que nunca, sin embargo, al mismo tiempo podemos constatar la enorme tensión que se está produciendo, ese deterioro por un frecuente mal uso y gestión de estos recursos básicos, imprescindibles, vitales, que son el suelo y el agua. Bien, pues esas tensiones se expresan en lo que podríamos llamar los motores que están degradando estos recursos, ¿no? Las acciones que constituyen la degradación del suelo y el agua y que van a desembocar en la desertificación, pues los tenemos y los conocemos, ¿no? Es, por ejemplo, pues los cambios en los flujos de materia y energía. Es, por ejemplo, o son la fragmentación de los hábitats. Es, por ejemplo, la erosión del suelo motivada por unas malas prácticas agrarias. Es el sellado del suelo por la extensión de las urbanizaciones, es la utilización masiva de insecticidas y pesticidas en una agricultura que solo busca los beneficios máximos en el menor tiempo posible. Es decir, todo este conjunto de afecciones son las que han desembocado y desembocan en lo que conocemos como desertificación, ¿no? Entonces, ¿qué es la desertificación? Pues la desertificación no es más que la degradación de la tierra, pero en sentido tierra... En el sentido tierra que engloba el suelo fértil, el suelo agrícola, el suelo forestal, sino que incluye también el agua, que incluye también la biodiversidad. Este conjunto es lo que llamamos en el sentido anglosajón de tierra, ¿no? Pues bien, pues la degradación de la tierra es una descapitalización, podríamos decir también, de la naturaleza, que cada vez conduce pues, a niveles de fertilidad cada vez menores. La desertificación es una crisis ambiental, pero también es una crisis climática y es una crisis socioeconómica, porque además tiene los tres grandes problemas que son el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la desertificación, se retroalimentan positivamente, de tal forma que la afección en cualquiera de ellas repercute en la demás. Por tanto, la crisis climática que puede ocasionar, que puede conducir a una mayor aridificación, también es un problema ligado a la desertificación. En definitiva, pues la desertificación es eso, la pérdida de capacidad y del valor de la tierra. Y el valor de la tierra no se mide únicamente en el rendimiento, en productos, sino el valor que tiene, no solo económico, sino ambiental, sentimental, que se tiene. Pues bien, esa pérdida de valor es lo que conduce a lo que se conoce con el nombre de desertificación. La desertificación, en definitiva, es una patología humana, es decir, una patología creada por un mal uso y gestión de suelo, agua, biodiversidad, lo que son las raíces de todas las cosas, por una pésima, una deficiente gestión. Y además, todos estos recursos que, como bien es sabido, pues son imprescindibles para la vida. Hoy, el cambio climático, este tríptico, que se hizo famoso en la reunión, en la Cumbre de la Tierra, celebrada en junio del 92 en Río de Janeiro,
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación son los tres grandes peces de caballo del apocalipsis que amenazan. Pero todo está provocado, como es conocido por eso, por una gestión mala, deficiente de estos recursos vitales. Hoy constituye prevenir el cambio climático o la desertificación. Es un desafío económico, es un desafío ambiental, es un desafío social, ¿no?, que naturalmente se puede definir y que se puede prevenir. Y sobre todo porque los pronósticos de cambio climático y los pronósticos para las regiones áridas, como la nuestra, que sin embargo tienen un valor extraordinario, porque también en las regiones se ha inculcado en la gente, en la opinión pública, pues una especie de aridifobia. Es decir, se ha idealizado los paisajes de agua. Es decir, se ha creado una verdefilia. Se piensa que se identifica lo bonito, lo bello, con lo verde y con mucha agua. Cuando estamos en una región que siempre ha sido así, en los últimos 10.000 años. Y las generaciones futuras han tenido una capacidad de adaptación, que es la forma más sabia de poderse adaptar a esas condiciones que no son fáciles, pero que están llenas de valores, ¿no? El valor estético, la biodiversidad que tienen los paisajes áridos, la belleza que tienen. Es decir, hasta la estética que tiene, la emoción. Los paisajes áridos son capaces de mover las turbinas del espíritu, y esto no lo hacen posiblemente los paisajes verdes, ¿no? Bueno, pues se ha metido en la política, en los mensajes, se ha identificado siempre lo verde y lo bonito y el agua con lo agradable, y sin embargo se ha detestado a los paisajes áridos como inhóspitos, como malos, como sin vida, y aquello que no se valora se deprecia. Solo hay que darse una vuelta, por ejemplo, por nuestro territorio para ver la cantidad de vertederos ilegales que hay en todo ese espacio, ¿no? Entonces yo pienso que hay que considerar estas cuestiones, que el pronóstico de cambio climático nos puede conducir hacia una aridificación creciente, y eso no quiere decir que se vaya a perder en calidad de vida en absoluto. Lo mejor es eso, adaptarse a las condiciones climáticas, porque probablemente las generaciones futuras, las generaciones venideras, van a tener unas condiciones de tensión hídrica bastante superiores a las que nosotros podemos contemplar en la actualidad. Y para ello, adaptación, investigación científica, medidas tecnológicas, información veraz, consideración de todos los conocimientos tradicionales locales, escuchar a todos los sectores que estén relacionados con el agua, el suelo, con la vegetación. Todo esto, ¿para qué sirve o puede servir? Pues yo pienso que puede servir y puede permitir a los responsables políticos, a los gestores, a formular políticas integradas, donde se escuche a todos los actores sociales, a todos, que se puedan contemplar eso desde un punto de vista multidisciplinar, para que los políticos puedan dar una información veraz, una información que esté basada en esa gestión razonada, armónica, de estos recursos imprescindibles que son el agua, el suelo y la vegetación. Y sobre todo eso, con la perspectiva de que esa tensión hídrica puede aumentar de acuerdo con el pronóstico de cambio climático, no en un futuro lejano, sino en un futuro bastante próximo. Bueno, estas son algunas pinceladas de este tema que fue elaborado con una doctoranda, aquí presente, Mari Carmen Sánchez Fusterillo, sobre eso, el problema, el desafío que la desertificación tiene en las regiones áridas y semiáridas, como son las nuestras. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a presentar a una persona muy querida para mí, persona que quiero y admiro, a Herminio Picazo, que entre otras cosas es mi cuñado. Y ese es el activo mayor, y luego pues también es biólogo y director gerente de Ecopatrimonio. Él nos va a hablar pues un poco del punto de vista de la biología, pero de una manera conjunta, sistémica, supongo. Bueno, ya veremos lo que sale. Pues nada, vicerrectora, hola. Pues muchas gracias, Lola, y además para mí es un honor haber sido invitado a participar en el proyecto, en la publicación y en la mesa de hoy, que probablemente por el activo que acabas de decir haya sido lo que ha conducido a que sea el único no universitario de la mesa. No, miento, el único no académico de la mesa, porque universitario yo por lo menos me siento. Mi aportación al libro se llama Territorio de Agua y Sostenibilidad, y déjame un momentito, Lola. Yo creo que no seríamos responsables, o yo no sería responsable, si hoy no habláramos de la crisis. Lo siento, pero creo que hay que hablar de la crisis continuamente.
Y para eso me gustaría leer un poquito una parte del resumen que hago al principio del artículo. Dice: a partir de la segunda mitad de los años 90, a impulsos del mercado y de importantes cambios socioeconómicos, han irrumpido con fuerza las iniciativas de construcción de resorts turísticos y campos de golf. Esta urbanización extensiva del territorio introduce importantes incertidumbres y tensiones entre intereses encontrados por el uso de los recursos hídricos. En esta forma, el territorio se enfrenta con un escenario complicado, tanto desde el punto de vista ambiental como político-social, donde los factores del uso del agua, del uso del territorio y los problemas de sostenibilidad se sitúan en el primer plano del debate. Esto está en la página 245, a partir de ahí se desarrolla mi modestísimo artículo, y esto me retrotrae directamente a uno de los problemas de la crisis, que es la burbuja inmobiliaria. No estoy dando un salto en el camino, sino solamente me gustaría aprovechar estos 4 minutos de gloria para recordar que uno de los principales problemas de tensión en el territorio, que horizontaliza completamente agua y recurso físico, es el cambio de tipos de clasificación del suelo que se produjo a partir de la ley de 1998, de la ley del suelo de 1998. En aquel momento, todo lo que no se consideraba protegido se consideraba urbanizable. Aquello condujo a que una inmensa bolsa de territorio patrio quedara a disposición de los mercados, de forma muchas veces legítima, pero con una hiperinflación de expectativas que provocó la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria no se pinchó, se tuvo oportunidad de pinchar en el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, no se hizo, con lo cual aquí tampoco hay ni malos ni buenos desde la perspectiva micropolítica. Esto me lleva a pensar que ni se piensa en agua ni se piensa en economía. Y si se pensara en economía, se pensaría en agua, y si se pensara en agua, correctamente se pensará en economía. Además, se produce desde el punto de vista de estos conflictos de modelo territorial una circunstancia que me gustaría también reflejar aquí muy brevemente. Fijaros, este trabajo se hace entre investigadores de Baja California Sur y investigadores de la región de Murcia. En la región de Murcia hay un desarrollo urbanístico insensato a orillas del Mar Menor que está protagonizado precisamente por una empresa que en Baja California Sur tiene exactamente el mismo proyecto. Ambos proyectos son muy difíciles de llevar adelante en este momento por las cuestiones económicas, pero se está produciendo ese fenómeno. Cuando aquí demostramos que el modelo no funciona, intentamos ir a los países latinoamericanos a ver si funciona. Lo malo es que puede ser que funcione y se dan ciclos reiterativos a un lado y a otro del mar océano. Tremendo. Esto son, digamos, la perspectiva del modelo territorial, pero de la perspectiva del modelo urbanístico clásico, uno de los problemas fundamentales que yo reflejo en mi artículo y que es muy obvio es que esta acelerada cambio de modelo de la ciudad mediterránea clásica, compacta, densa, multifuncional, con mezcla de usos y de clases sociales en la ciudad central, por una ciudad de un tipo, por pensar un poco más anglosajón, metropolitanizada, extensiva, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Esto, simplificando mucho, consume 3 veces más agua. Una vivienda plurifamiliar, una familia viviendo en una vivienda plurifamiliar clásica del centro de una ciudad consume una determinada cantidad de agua, y la misma familia viviendo en una vivienda unifamiliar, como es mi caso, consume 3 veces más agua. Esto no tiene ideología, o si la tiene, pero de luego tiene mucha técnica. Así está claro que este cambio de modelo de habitación simplemente conduce a 3 veces más consumo de agua. Pues a partir de ahí, urbanistas sabrán. En cualquier caso, también está claro que en los últimos 2 décadas o 2 décadas y media se ha ocupado más territorio urbano en Europa, en la Europa mediterránea al menos, que en toda la historia de la humanidad de esa Europa mediterránea, cuando la población no ha aumentado al mismo rango. Ahí tenemos otro problema de modelo, digamos, de habitación, o más directamente urbanístico, que junto con el modelo territorial que he expresado antes, pues dan una visión del asunto. El tercer, digamos, gran grupo de cuestiones que generan una tensión sobre los recursos hídricos y del territorio, que creo que habría que
reconsiderar sería el cambio de modelo que se ha producido en una agricultura, a impulsos de nuestra agricultura, a impulsos de la industrialización y la internacionalización de nuestros mercados, que ha tenido como principal, a pesar incluso de efectivamente la optimización clara del uso del agua agraria para la misma cantidad de superficie cultivada en relación a otros lugares, pero conduce a que las producciones que no sean directamente dependientes de grandes o grandemente optimizadas pero grandes cantidades de agua son antirrentables. Esta es la crisis del secano o de la agricultura, digamos, de proximidad, que ya no se genera en nuestra región, ¿no? Bueno, al final entonces mi perspectiva en el artículo es trabajar un poco este asunto del modelo territorial, del modelo urbanístico, anoto un poquito del modelo agrario, con lo cual me lleva a concluir que digamos, este problema de las tensiones por el agua es un problema de modelo. Por lo tanto, en estas épocas en las que nos toca vivir, un problema bastante poco fácil de solucionar, a no ser que se produzca una especie de 15M territorial, que tampoco sé muy bien en qué consistiría. Nada más, gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a Andrés Pedreño, que es colega, amigo, compañero del Departamento de Sociología y que va a hablar un poquito breve porque tenemos que dar paso a nuestro conferenciante sobre la perspectiva sociológica. Bueno, en este libro se hace algo que no es frecuente, y es que creo que hasta 8 artículos se agrupan dentro del bloque de ciencias sociales, ¿no? Y digo que no es frecuente porque, aunque todo el mundo tiene claro que el agua es fuente de vida y por tanto, digamos, las ciencias biofísicas tienen ahí todo un terreno, no es tan fácil entender el agua como objeto social, ¿no? Y hace falta todo un esfuerzo teórico e investigador para entender el agua como objeto social. Y justamente alguien que hizo ese esfuerzo es María Teresa Pérez Picazo, ¿no? la catedrática de Historia, que justamente su artículo es con el que comienza este texto del libro dedicado a las ciencias sociales y el agua, ¿no? Con María Teresa Pérez Picazo aprendimos, yo recuerdo muchas veces cuando se refería al río Segura, ella decía que el río no es lo que nos une, sino al contrario, es lo que nos separa, ¿no? Es decir, ese flujo de agua que en principio desde un punto de vista puramente del agua, entendida como puramente objeto natural, es algo que nos vincula, sin embargo, reinterpretarlo como objeto social es justamente comprender cómo el río es algo que nos divide en la medida en que intereses sociales contrapuestos entran en controversia, ¿no? Ella decía, o aprendimos de ella, ¿no? que tras el agua, tras la cuestión del agua, hay un discurso y una cuestión de poder, ¿no? Alguien que justamente empezó su línea de trabajo con una tesis doctoral que se llamaba Oligarquía y Caciquismo o algo así, terminó los últimos años de su vida mostrándonos cómo tras la cuestión del agua en el sudeste español hay nuevas oligarquías y nuevos caciquismos en juego, ¿no? Se ha escrito, y me parece que está por ahí en alguno de los artículos, algo así como que el papel de las ciencias sociales es identificar las barreras que se oponen a la labor de alcanzar un acuerdo político sobre objetivos sostenibles, ¿no? Y justamente en los capítulos del bloque de ciencias sociales me parece que hay aportaciones muy interesantes de análisis de cuáles son estas barreras que impiden acuerdos políticos para alcanzar ese nuevo paradigma de la sostenibilidad en relación al agua, ¿no? Los títulos de los artículos lo muestran claramente: la construcción social del desarrollo, percepción del agua como un recurso escaso,
desarrollo y capital social, disponibilidad y política nacional del agua, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, y es interesante el contraste entre Murcia y la Baja California que se hace, en definitiva vamos viendo cómo, y un poco lo estaba diciendo Paco, cómo en estas regiones y también en Baja California la aridez ha sido históricamente percibida y vivida como un patrimonio negativo, y justamente en cuanto a patrimonio negativo es necesario transformarlo, y la transformación de la aridez implicaba la implementación de regadíos intensivos, o posteriormente de resort y campos de golf. Y digo que es interesante este paralelismo entre Murcia y Baja California porque justamente en Baja California se forjan los mismos esquemas de percepción, ¿no? Lo desértico es negativo y justamente lo verde, el regadío, los campos de golf son lo que va a reverdecer y poblar el desierto, ¿no? Yo estaba escuchando a Paco y me acordaba de alguna frase que utilizábamos cuando hablábamos de estas cosas con María Teresa, y decíamos aquello de nunca fuimos ni bellos ni sublimes, ¿no? En una región árida como Murcia, ¿no? Las categorías con las que el romanticismo centroeuropeo medía la naturaleza, la belleza y lo sublime, justamente no llegaban a estas regiones áridas que no se percibían como bellas ni mucho menos como sublime, justamente se percibían como patrimonio negativo a transformar. En definitiva, toda una serie de esquemas mentales, de política hidrológica que son justamente, ¿no? Por recurrir a uno de los clásicos que se citan en estos artículos, son esos pesados fardos heredados de la historia que reposan aún sobre el cerebro de los vivos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues ya para acabar simplemente quiero hacer una reflexión. Ya se ha hablado de la crisis, todos sabemos que estamos inmersos en una grave crisis que además tiene múltiples facetas. Y yo creo que sin duda una de sus caras, uno de sus lados es la crisis del agua. Ya se perfila como uno de los principales problemas, por desgracia, del siglo XXI, al que acabamos de entrar, y el año que viene Naciones Unidas volverá a emitir un nuevo informe sobre los usos del agua, y si el anterior ya generó pánico entre la población, pues yo creo que el del año que viene será todavía más negativo. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero simplemente mirando pues lo que se ha hecho desde el 2009 hasta ahora, creo que se puede llegar a esa conclusión y ojalá me equivocara. Simplemente para acabar esta presentación, pues quiero agradecer a las editoras, sobre todo a Lola, que está aquí al lado mío, pues que contaran con el servicio de publicaciones de la universidad para que esta obra viera la luz, así como a los patrocinadores, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Fundación Seneca, que nos hayan permitido pues hacerla. Y quiero acabar con un deseo, y es que este libro, pues como reza en el título, sirva para que se haga un uso y una gestión del agua mucho mejor, no solo en las zonas áridas o semiáridas, sino en cualquier lector que tenga la suerte de tropezarse con él.